Muy buenas noches. La Comisión Primera del Senado iniciará mañana el debate sobre la Justicia Especial para la Paz, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes tanto en comisión como en plenaria. Como se aplica la excepcionalidad del fast track, solamente se requerirá un debate en la Comisión Primera del Senado, que mañana comienza, y otro en la plenaria de la Cámara Alta para ser convertido el proyecto en reforma constitucional. Nuestros invitados de esta noche son el senador del Partido de la U y coordinador ponente del proyecto, el doctor Roosevelt Rodríguez, uno de los más respetados constitucionalistas del Congreso, y el senador y vocero del Centro Democrático, Jaime Amín, abogado y además profesor de Derecho Constitucional. A ver, doctor Roosevelt, ¿cómo están las cosas para mañana? Muy buenas noches, Yamid. Pues muy optimistas, creemos que mañana la comisión dará trámite positivo al proyecto que crea el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que pues se ha hecho mucho énfasis en uno de sus componentes, que es la Jurisdicción Especial de Paz. Creemos que el Congreso seguirá en la línea que viene en los últimos años, es respaldando el proceso de paz. El mejor respaldo que podemos hacerle al proceso de paz es ayudar en su desarrollo. Este acto legislativo, y eso tiene que quedarle claro a la opinión pública nacional, apunta fundamentalmente a desarrollar lo que está acordado finalmente en el documento o en los acuerdos firmados en el Teatro Colón en el mes de noviembre. La posición del Partido de la U y la suya, doctor Rodríguez, ¿es jurídica o política? Nuestra posición tiene los dos componentes: política, porque nosotros respaldamos el proceso de manera incondicional desde el comienzo mismo en que se hicieron públicas las conversaciones. Nuestro partido optó por respaldarlo. Y por supuesto jurídicamente porque estudiamos a fondo el tema, lo trabajamos y por supuesto le aportamos en el debate jurídico para mejorarlo, para avanzar en el estudio de los proyectos, de manera que son los dos componentes, el político y el jurídico. Entiendo que el doctor Amín, al contrario, tiene objeciones políticas y objeciones jurídicas. Y además constitucionales, por varias razones. Yamid, muchas gracias. La primera de ellas, el procedimiento que adopta el gobierno en consonancia con el Congreso es el fast track. Sí. El fast track es un procedimiento absolutamente exógeno, extraño al constitucionalismo colombiano. Eso de que prácticamente el Congreso de la República quede como un órgano eunuco para darle trámite a aquellas competencias y proyectos que solamente el Ejecutivo primero puede presentar y segundo puede modificar. Dicho en otras palabras, el Congreso es solamente un mero notario de las expectativas que tendrá el gobierno frente al Congreso y estos proyectos. Primera objeción, doctor Rodríguez, que ustedes son eunucos. No, este es un proceso básicamente que busca acabar la guerra, Yamid. Y por supuesto, para acabar la guerra, la juridicidad existente hoy no es suficiente. Se hace necesario acompañar el proceso de normas muy rápidas, muy ágiles, que permitan avanzar en su desarrollo. Yo advierto que efectivamente la normatividad vigente para tiempos de paz es la que tenemos hoy vigente, en donde el Congreso de la República actúa en los 8 debates en las reformas constitucionales. ¿Usted defiende el fast track como el Yo defiendo el fast track porque creo que quita un riesgo enorme, Jaime, que han corrido todos los procesos de paz que se firman en el mundo. ¿Será, doctor Roosevelt, tan insuficiente, Yamid, el tema desde el punto de vista judicial, que las máximas cabezas de los órganos jurídicos de Colombia, hablo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, del presidente del Consejo de Estado, el señor fiscal general de la Nación y el procurador recientemente elegido, lo único que hicieron en la audiencia de la semana pasada fue decir:
Esto es un procedimiento que en unos casos, como en la Procuraduría y la Fiscalía, los desplaza por completo, no nos tienen en cuenta, y en el caso de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, crea una enorme inestabilidad jurídica, al punto que, por ejemplo, oímos en la Comisión Primera del Senado al magistrado del Consejo de Estado decir que, por favor, no los desplacen, no le quiten la competencia que tiene el Consejo de Estado frente a la jurisdicción contenciosa administrativa para definir las competencias de las indemnizaciones y reparaciones que haya lugar con relación al tema de la paz, que dicho sea de paso, Yamid, va a ser solamente con platica del bolsillo de los colombianos, porque no se le exige un solo peso a los criminales de la FARC. A ver, Yamid, en esto tenemos que ceder todos. Las FARC han renunciado a la guerra, han renunciado a las armas. El Estado ha renunciado, el gobierno ha renunciado a la persecución a través de la acción penal. El Congreso tendrá que, de alguna manera, deponer transitoriamente parte de las funciones que tradicionalmente ha tenido. Todo esto es un aporte al proceso de paz. No podemos pretender hacer la paz con absolutos, con criterios tradicionales. Es imposible, Yamid, hacer la paz, desarrollar los acuerdos sin tener una normatividad, repito, en la que todos tengamos que ceder parte de nuestras competencias. Hoy se le tuerce el pescuezo, Yamid, a los órganos de justicia en Colombia, a lo que uno llamaría la estructura funcional del Poder Judicial de Colombia, solamente para darle curso a los acuerdos de La Habana. Pero qué paradoja que en ese cuerpo, tanto de las 303 páginas del acuerdo especial como de los 27 artículos del proyecto de justicia especial de paz, que entre otras razones vamos a presentar mañana una ponencia negativa de archivo y el país conocerá las razones que le asisten al Centro Democrático para eso, ojalá podamos hablar de eso esta noche. En ese punto, diríamos que increíblemente toda la juridicidad se desplaza y ahí viene el ELN, que es otro proceso de paz. Permítame, porque en este tema, claro, es que en este tema todo está dado para la FARC, en vez de hacerlo como un todo para las organizaciones criminales al margen de la ley. Pero con todo respeto, doctor David, en síntesis, lo que yo he entendido, doctor Rodríguez, es que dice, mire, sí, se sacrifican algunas cosas de la justicia ordinaria, pero era fundamental si nosotros queremos la paz. Después de 50 años de guerra hay que sacrificar alguna norma de la justicia ordinaria para darle paz a esta nación. Pero no, totalmente de acuerdo, Yamid. Pero no descabezarla. ¿Y por qué no descabezarla? Claro, me explico. Que los tipos no paguen pena privativa enorme, 50, 40, 30 años, de acuerdo a lo que los crímenes que han cometido, vaya y venga. Pero que no paguen ni un solo día de cárcel. Y yo se lo quiero explicar a los televidentes con un muy sencillo ejemplo. El señor Timochenko tiene hoy en día 860 años de cárcel en firme por sentencias condenatorias de los jueces colombianos. ¿Qué tiene que hacer el señor Timochenko para que no pague un solo día de cárcel? Acudir ante el Tribunal Especial de Paz y decir, yo asumo la responsabilidad sobre todos los hechos que se me endilgan, y a partir de allí la justicia especial le dice, usted va a pasar a una zona especial transitoria por un tiempo determinado, dentro del cual, entre otras razones, pásmense ustedes, podrá hacer política al señor Timochenko. Pero no puede hacerse de otra manera, Yamid. Lo que ha pedido mejor el Centro Democrático siempre es el encarcelamiento de quienes vienen de la guerra, de quienes deponen las armas, de quienes han tenido la voluntad de hacer un acuerdo de paz. Y entonces, en ese sentido, consideran que es a través de las sanciones retributivas como debe sancionarse a quienes vienen de la guerra. Nosotros hemos considerado, por el contrario, que el proceso de paz esencialmente busca que las sanciones sean restaurativas, que sean reparadoras, por supuesto, Roosevelt, de eso se trata. Eso, digamos que lo dice el Centro Democrático, como dices tú, pero miremos qué dice la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que nada tiene que ver con nuestro partido. Dice que las penas, de acuerdo al artículo 77 del Estatuto de Roma, deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Y el señor Vivanco, que tampoco es propiamente amigo del uribismo, dice básicamente que eso es un acuerdo para la impunidad, un sainete de justicia. Ha dicho el señor Vivanco. Claro, es que nadie va a salir de la guerra, Jaime, mi estimado Jaime, para que lo metan a la cárcel. Es que es evidente, para poder acabar este conflicto de 52 años, se requiere ceder en parte los absolutos. Con el sacrificio absoluto del Estado de Derecho. No se sacrifica. Además, esta es una justicia transitoria. ¿Por qué la sociedad colombiana
no está conforme con el proceso, porque lo han plagado de mentiras, porque lo han preñado de Pero concesiones, y por eso ganó el no el pasado 2 de octubre, Jaime, doctor Roosevelt. es una afirmación que no es cierta. ¿Cómo? ¿Y por qué es ganó el no toda el la pasado 2 de sociedad, octubre? no es todo, porque rodearon el proceso de muchísimas, usted sabe, de muchísimas trampas y de muchísimas mentiras. Usted sabe, mi estimado Jaime, que sí. Ahora, en lo que sí tiene toda la razón el doctor Amin, senador Rodríguez, es cuando van, primero, a liberar a los niños y segundo, cuando van a pagar lo que tienen, a entregar su riqueza. Las FARC tienen el compromiso y está establecido en el proyecto de entregar el listado de bienes, de entregar todos los bienes adquiridos durante la guerra. El doctor Amin dijo hace un momento que tiene lista una ponencia, contraponencia, que van a presentar mañana. ¿En qué consiste? Inmediatamente después de comercial. A ver, doctor Amin, la esencia de su ponencia. Mire, Yamit, está fundada en que por la rica y estable tradición constitucional colombiana, que es sólida, solamente interrumpida 5 años en el siglo pasado con el general Rojas Pinilla, aquí le estamos dando un golpe de Estado a las instituciones judiciales del país. No, pero perdón. Sí. Primera afirmación. Se dio un golpe de Estado a las instituciones jurídicas del país. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, Yamit, porque la Constitución sigue vigente, las leyes siguen vigentes, toda la juridicidad del país sigue vigente. Solamente que pasa el congelador Las por cuenta de esto. conductas cometidas en razón y como causa del conflicto son las que cambian y se ha establecido esta jurisdicción especial para juzgarlas, para investigarlas, para juzgarlas y por supuesto para ¿Y sancionarlas. cómo No hay contestarle, ningún por golpe de ejemplo, la muy buena y fundada crítica que tiene el señor fiscal general de la Nación frente a los delitos de tracto sucesivo? Que no dicen nada, Está Roosevelt, a partir del solucionado. 1 de diciembre, para aquellos delitos como el narcotráfico, como el lavado de activos, que son delitos, entre otras cosas, que tienen una continuidad en el tiempo, hay un enorme vacío en la justicia especial de paz. No. Pueden seguir delinquiendo y estarán por fuera No, ya. de la justicia ordinaria. Si lees la ponencia encontrarás La de ustedes. Si lees la ponencia que hemos elaborado, que hemos radicado hoy para el debate de mañana, encontrarás que esa consideración del señor fiscal ha sido tenida en cuenta en la redacción de una parte de un artículo que se complementó con las expectativas fijadas por el señor fiscal. ¿Qué dicen? Para quienes cometan delitos, esta justicia va a investigar y juzgar delitos cometidos antes del 1 de diciembre. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos delitos cometidos entre el 1 de diciembre y el día en que termina la dejación de armas? Esos delitos serán de competencia de la jurisdicción especial si las conductas tienen que ver justamente con el conflicto. Pero, si no lo son, pasarán a ser competencia de la jurisdicción ordinaria. Y por último, y la tercera parte, Jaime, que es bueno que revises la ponencia que hemos hecho, todas las conductas cometidas que hicieron a 4 manos con el gobierno. Que hicimos a 4 manos con el gobierno, porque el interés de todos justamente es avanzar en el desarrollo de los acuerdos. Pero lo último, todos los que delincan después de terminado el proceso de paz quedan en manos de la jurisdicción ordinaria. Si usted me permite... Y otro tema que planteó el doctor Amin, el narcotráfico. El narcotráfico como delito político. ¿Qué gravedad es esa, Yamit? ¿Va a ser o no, recibir tratamiento o no de delito conexo? Pues no está considerado aquí de manera específica, simplemente se dice que todos los delitos conexos con el conflicto, como el de la financiación con el narcotráfico, podrán ser materia o competencia de la jurisdicción especial. La JEP. ¿Cómo ofende eso a tantos mártires de la democracia colombiana? Pero permítame, Yamit, decirle... Pero en eso se ha pronunciado la Corte Constitucional. Por ejemplo, déjeme déjeme decirle algo, Yamit. La cosa juzgada es una institución del derecho universal que en Colombia está muy bien consagrada. Quiere decir que cuando un ciudadano acude ante los jueces y los jueces en las 3 instancias le fallan, eso hace tránsito a cosa juzgada porque es la seguridad jurídica que tiene el ciudadano. ¿Qué pasa con la cosa juzgada aquí? A la basura, por una sola razón. Mientras que la
Jurisdicción Especial de Paz en sus fallos son inapelables, contrariando el artículo 25 de la Convención Americana, en donde dice que todo sindicado, todo imputado tiene al menos derecho a una segunda instancia. Esos fallos de la Justicia Especial del Tribunal hacen tránsito a cosa juzgada, pero pueden revisar aquellos casos cerrados en materia fiscal, en materia disciplinaria, por ejemplo, con el procurador, o en materia de justicia ordinaria, reabrirlos y fallarlos, a pesar de que están cerrados. Y eso es un tema que rompe por completo con la seguridad jurídica del país. Pero mira, doctor Rodríguez, sobre lo que dice el doctor Amin, en los diarios de ayer el país leyó declaraciones de 2 exministros del señor presidente Uribe, que ya fueron juzgados y condenados por la Corte, que podrían recurrir a la instancia de la JEP para pedir un segundo juicio. Miren, No, la regla, yo le puedo la regla responder sobre general, eso fácilmente. Ellos tendrían derecho, de acuerdo al artículo 16 de esta Justicia Especial de Paz, en la categoría de no combatientes, pero relacionados con el conflicto. Yo no me voy a meter porque me parece muy respetuoso lo que ellos decidan con sus abogados. Solamente le puedo decir que en ese tribunal que iguala el accionar de los criminales con el del resto de los ciudadanos, va a salir perdiendo a la sociedad colombiana. miren, hay una regla general. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién las revisa? La misma Corte. ¿Cuál es la excepción? A veces va a la Constitucional. La excepción de esa revisión es para aquellas personas que fueron condenadas en esas instancias de la jurisdicción ordinaria, condenadas en su calidad de combatientes. Tuvieran relación con... Ahí se revisa la sentencia. Ahí se revisa la sentencia. De manera que no hay tal de que se desplaza la Corte, no hay tal de que se rompe el principio de cosa juzgada. La cosa juzgada sigue teniendo vigencia. La majestuosidad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia siguen teniendo vigencia. Yo lo dije en un comienzo, Jaime, y es que nosotros no estamos en este proceso desplazando la Constitución colombiana vigente. La Constitución sigue vigente. La normatividad nacional en todos los órdenes sigue vigente. Pero doctor Rodríguez, con mucho respeto, yo tengo entendido que la cosa juzgada no sigue vigente. Por ejemplo, en el caso de los militares juzgados, acusados y sentenciados. No, se revisa todo. La regla general es que cuando la Corte revisa sus sentencias, pero aquellos casos en los que la persona ha sido condenada en razón a su calidad de combatiente, puede pedir la revisión de la sentencia por parte de la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial. Uno de los avances fundamentales de la Constitución del 91 fue la acción de tutela. Veamos qué pasa con la acción de tutela. La acción de tutela queda inocua por cuenta de la Justicia Especial de Paz. Primero, los fallos para acudir a la tutela en un fallo de la Justicia Especial de Paz tienen que revisarlo, es decir, escogerlo 4 personas. 2 magistrados de la Corte Constitucional y 2 magistrados del mismo Tribunal de Paz que expiden el fallo. Como se supone que tiene que haber unanimidad, no para la impugnación, sino para la revisión, entonces tiene que haber unanimidad. Y si hay empate, dirime el presidente, pero no de la Corte Constitucional, sino de la JEP. Y aún si escogen el fallo no afecta, dice claramente el proyecto de acto legislativo, no afecta para nada el alcance del fallo emitido por la Justicia Especial de Paz. Entonces, ¿para qué se meten con la tutela? Si todo va claro, así está. Simplemente todo va a cambiar para que todo siga igual. Se devuelve la jurisdicción especial para que recoja lo dicho por la Corte Constitucional. Ojo, no elimina el fallo, simplemente que se le devuelve a la jurisdicción especial el fallo para que determine en qué parte del proceso se violó el derecho al debido proceso. Ojalá pudieran corregir cuando hay conflictos de reclama. Competencia entre la justicia ordinaria y la justicia especial de paz. Dice que serán 3 magistrados de la justicia ordinaria y 3 de la justicia especial de paz. Y si hay empate, oh sorpresa, otra vez el presidente de la justicia especial de paz por encima del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es que aquí pasamos al congelador la justicia ordinaria. Por un tiempo además indeterminado, que pueden ser 15, 20 años. No lo dice de manera concreta el tribunal. La tutela no es inocua, la tutela no es inocua. Insisto, la normatividad vigente sigue teniendo vigencia, la tutela sigue teniendo vigencia en todos sus presupuestos, en todos los órdenes. Saludo a la bandera. Excúsame.
Cuando se trate de la jurisdicción especial, se podrá acudir por vía de tutela para las acciones o para las omisiones a través de las cuales se puedan poner en peligro los derechos fundamentales o se violen los derechos fundamentales. Los 4 magistrados de acuerdo. Y si hay empate, ¿quién decide? Como en el conflicto de competencias, para que no haya colisión de competencia, el presidente de la JEP. Pasan al congelador la justicia ordinaria. Escúchame, esa es una formalidad. Para la revisión, escúchame, es que es para... hoy, ¿cómo sucede, Jaime? ¿Cómo sucede en la revisión de tutelas? Simplemente se conforma una sala de 2 personas, creo que ahora son 3, de la justicia constitucional. Para revisión. Sí, se ponen de acuerdo los miembros de la sala. Hoy sucede exactamente lo mismo. Se conforma una sala, se ponen de acuerdo para ver cuáles son las sentencias de tutela. No tiene alcance frente al fallo. ¿Cuáles son las solicitudes de los fallos que pueden revisarse a través de la es que es muy doloroso para uno como abogado, por parte de la Corte Constitucional. Ver cómo es muy triste para uno como abogado ver cómo las instituciones de justicia en Colombia se desvalorizan por completo frente al tema del ejercicio de un tribunal paraestatal, en este caso por encima de la justicia ordinaria, y nadie dijo nada cuando se estaba creando ese monstruo. Amanecerá y veremos, pero va a ser muy dura el juzgamiento para cualquier ciudadano que tenga un proceso ya cerrado. No, esa es la línea, por supuesto, de pensamiento. Eso es lo que ha dicho el Centro Democrático. Desde el momento mismo, Jaime, en que se hicieron públicas las conversaciones, el Centro Democrático, sin conocer absolutamente nada de lo que se estaba negociando, salió a oponerse. Solamente las orejitas del conejo, que ya se estaban asomando. Y esa es la postura que persiste hoy. No quieren, Jaime, una construcción del proceso de paz. Son temas sensibles y tú eres abogado. Estamos hablando de la elegibilidad política para inculpados de delitos atroces. Estamos hablando de la total impunidad. No son elegibles, entiendo yo. Sí, claro. Sí es posible. Pero mire, Yamid y Jaime, el mundo entero valora lo que se está haciendo aquí. Ningún otro proceso de paz ha terminado como terminó este, a través de una negociación con justicia, con investigaciones, con sanciones, con juzgamientos. Seamos sinceros. Este es el único proceso de paz. En los otros procesos de paz, Jaime, ha habido ley de punto final. Aquí no ha habido una ley de punto final. La venta que le hizo el señor presidente Santos de este proceso hay que advertir que fue impecable a nivel internacional. Pero si a usted y a mí aquí a la salida del programa nos preguntan, ¿ustedes están de acuerdo con la paz entre los israelíes y los palestinos? ¿Quién va a decir que no? Pero por supuesto que hagan la paz, que la construyan. El problema no es el escenario internacional, el problema es el resquebrajamiento y cómo se están lastimando las instituciones de derecho en Colombia. En absoluto. Yo insisto, y lo digo, esta es la 3ª vez o 4ª vez que lo digo en esta entrevista, Yamid, las instituciones siguen vigentes. Las instituciones, la Constitución sigue teniendo vigencia. ¿Cómo decirle al procurador, las leyes Carrillo, Roosevelt, que dijo que una institución desde 1830 la sacaron de taquito aquí? Se está revisando la situación de la Procuraduría. Seguramente en el debate pudiera surgir una proposición que pudiera ayudar a que se acepte que la Procuraduría pudiera, creo yo, intervenir en defensa de las víctimas. Eso es posible. Pero aquí no se está desconociendo a nadie. La Procuraduría sigue teniendo sus competencias, sus funciones, la Fiscalía, la Contraloría, todos los órganos, toda la institucionalidad siguen vivas. No, señor, simplemente que en esto se ha creado una jurisdicción especial para un caso de carácter extraordinario, extraordinario. ¿Cuántas personas tiene la Justicia Especial de Paz? ¿Sabe cuánto va a ser la fronda burocrática que nos va a dejar el coletazo de la justicia? 1.500 funcionarios. Va a tener en total el globo de esa justicia transicional. Transitoriamente. Por 15 o 20 años, me parece, transitoriamente. Hay que juzgar el pasado, mi estimado 20 Jaime. años. Hay que juzgar el pasado. 1.500 funcionarios. Con las instituciones hoy actualmente vigentes, es muy difícil poder lograr... Hubiese sido más fácil poner esa justicia dentro de la justicia. Poder lograr la investigación, el juzgamiento de todas las conductas cometidas en el conflicto armado. Senador Rodríguez, como ustedes ven, lo que le espera mañana al Senado de la República, a partir de mañana, quiero decir, no es fácil. Este es un mini debate comparado con el gran debate que comenzará mañana en la Comisión Primera del Senado. 2 ponencias, ellos son los 2 ponentes que van a enfrentar sus propuestas a partir de mañana. ¿Usted cree que finalmente ganará?
Indudablemente el Congreso seguirá apostándole a la paz. ¿Y usted cree que finalmente perderá? Dejaremos unas clarísimas señales de advertencia como un testimonio histórico, jurídico y político del gran daño para la democracia colombiana. Entonces, nuestra pregunta de los televidentes, ¿están ustedes del lado del doctor Rodríguez o del lado del doctor Amin? ¿Está bien? Está bien. Sin ningún tipo de opinión. Vienen las noticias del día. Bueno, los resultados de los sondeos hasta el final de la emisión. Vienen las noticias de hoy a la emisión central de CNE.